Se da cuenta, 2 cucharadas soperas es lo que necesitamos para, mire, esto es lo que necesitamos nosotros para hacer nuestro abono. Pero si a usted se le olvidó y no se lo puso, pues es momento de que usted le vaya poniendo a todas sus plantas que no están abonadas. ¿Cómo están ustedes el día de hoy, mi gente preciosa? Espero que usted esté muy bien en su casita, en su trabajo, en su oficina o en el mercado donde usted se encuentre, mi gente preciosa. Espero que usted esté muy bien, que esté disfrutando de una salud excelente. Y si por ahí le duele un poquito la cabeza y está triste, alégrese, mi gente, porque la abuelita Ofelia ya llegó a su casita otra vez a saludarla, a estar con usted un momentito para que usted se alegre, ¿verdad, mi gente? Porque de eso se trata, de que usted sea feliz, de que usted se sienta contento o contenta. Esta es la manera que nosotros necesitamos. Y yo le deseo a usted que usted no esté triste, que se le quite por un momento las tristezas, las preocupaciones, el dolor de cabeza, que se le vaya por un instante, porque la abuelita Ofelia va a platicar con usted un momentito ahorita, mi gente preciosa. Mi gente linda, el día de hoy les quiero compartir los beneficios que trae la avena en nuestras flores. La avena es un abono natural importante, es orgánico, que todos tenemos esto en la cocina. Si usted se da cuenta, todos tenemos estos alimentos en nuestra cocina. Y nos interesa tenerlo porque nos conviene, ¿verdad? Porque lo utilizamos demasiado. Y como bien sabíamos que si nosotros mantenemos esto en la cocina también, hay a veces, si compramos demasiado, compramos mucho, se nos pasa también porque llega el tiempo que ya no lo utilizamos y lo tenemos que tirar. Pues mi gente preciosa, si ya está vencida la avena que usted tiene en casa, si ya no lo va a utilizar, no lo tire. No se lo eche al basurero porque le va a servir para sus flores. Mi gente preciosa, vamos a trabajar lo que es la avena y las flores importantes a que yo les voy a poner. Esto lo usamos como riego. Fíjense que es una manera muy especial que nosotros utilicemos la avena en nuestras plantas, porque fíjense que la avena contiene lo que es muy necesaria para las plantas, porque contiene muchas propiedades. Si usted lo analiza, tiene varias, como le quisiera yo decir, varios tipos de variedades de sustratos como abono, les sirve como abono a nuestras plantas, les sirve como sustrato y ayuda un montón a nuestras plantas. Y ahorita le cuento cuál es lo que trae las vitaminas que trae la avena para nuestras flores. Pues entre sus propiedades, la avena contiene selenium para lo que son nuestras plantas. Contiene calcio, contiene potasio, contiene fósforo. Fíjense que esto es importante para nuestras plantas, para que las plantas se pongan. Como ver estas chuladas que usted ve aquí. El día de hoy yo le voy a compartir. Acá tengo unos preciosos lirios. Si se da cuenta, son una chulada estas plantas. Son preciosas y necesitamos también mantenerlas abonadas. Y lo que es la avena, trae un almidón, trae un líquido especial que va directamente para las raíces, para los tallos, y las plantas se ponen hermosas. Lo podemos utilizar tanto con flores, tanto con frutales, con verduras, porque lo importante que hace la avena es en la floración. Nos ayuda bastante para que cuando los árboles, las plantas van a florear, van a empezar a florecer, se llenen de flores. Y al llenarse de flores le van a dar muchos frutos, le van a dar muchas verduras. En este caso acá yo lo estoy utilizando para flores, para plantas de sombra, para plantas de interior. Si se dan cuenta,
Yo acá lo utilizo para todo tipo de plantas que yo tengo acá en el jardín. Y esto le quiero compartir porque si usted no tiene un abono todavía, que no ha pensado qué abono le va a poner como riego a sus plantas, ahorita que ya el verano viene entrando nuevamente, pues es bueno que usted analice utilizar lo que es la avena, porque le va a funcionar de maravillas. Y acá de esta forma lo vamos a utilizar como riego, porque lo podemos utilizar de diferentes tipos de variedades. Hay muchas maneras como utilizar la avena, pero el día de hoy yo se lo voy a compartir utilizándolo como riego. De esto es una forma importante, porque fíjense que por acá yo lo utilizo para estas plantas. Y si se dan cuenta acá, miren este cartucho cómo está. Precioso, miren, este es blanco. Pero miren hasta dónde ha llegado lo que es la mata del cartucho. Bueno, miren, pues si se dan cuenta, miren esta hermosa planta, cómo está el cartucho. Está bastante grande, está bastante, ya empezó con su primera flor. Y ahí trae otros más botones para que seguir floreando. Fíjense que esto es maravilloso, es importante, porque a base de estos abonos orgánicos es como nosotros hemos logrado esas floraciones. Fíjense que el cartucho no le gusta lo que se diga el sol, no le gusta la tierra seca, le encanta el agua, le encanta estar en sombra, porque fíjese que si está en sombra, le florea bonito y mantiene así verdes lo que son las hojas, y los tallos se mantienen así fresquecitos. Vieran ustedes que el cartucho es una forma importante de tenerla en casa, porque si lo sabemos cuidar, nos florea. Pero muchas veces si lo sembramos, lo tenemos en el sol y no lo regamos tanto, no le ponemos ningún sustrato, ningún abono, no nos va a florecer. Y lo que nosotros queremos ver son flores, ¿verdad, mi gente? Porque de esta forma es como yo he logrado que todas estas mis plantas me floreen a su tiempo, todas floreen. Pero el cartucho, fíjense que si lo tenemos en sombra y le estamos constante poniendo agua y le ponemos agua y le ponemos agua, el cartucho no deja de florear. Le tira, si no le florea bastante, pero le tira una que dos flores, pero le mantiene flores. Si usted lo mantiene así, como le quisiera yo decir, bien cuidado, lo mantiene en un área donde le encanta estar, usted va a disfrutar de estas hermosuras, porque los cartuchos de todas maneras se cuidan muy bien. Se cuidan muy bien y se adaptan muy bien a todo jardín. Pues entonces tiene su manera. Por acá yo tengo esto, tengo por acá también una azucena que ya está a punto de florear. Pues lo vamos a abonar también. Bueno, y lo que vamos a utilizar acá son 2 cucharadas de avena que vamos a utilizar para hacer nuestro abono. Si se da cuenta, 2 cucharadas soperas es lo que necesitamos para, mire, esto es lo que necesitamos nosotros para hacer nuestro abono. Ahora venimos y movemos por acá. ¿Se da cuenta? Mire, acá yo no estoy preparando. Acá tengo lo que es medio litro de agua, porque esto es lo necesario que yo necesito para ponerle el riego el día de hoy a mis plantas. Yo en cada riego le pongo un abono, porque cada abono orgánico que utilizamos, fíjense que tiene sus propiedades. Si se da cuenta, mire, aquí ya tiene todo, ya soltó todo lo que es el almidón que trae la avena, y es muy beneficioso que usted lo pueda utilizar en casa, porque además de mantenerlo usted en la cocina, usted no está gastando aquí demasiado, porque la avena es económica al comprarla, y fíjense que sus propiedades que trae es importante que usted no se lo pierda, porque si usted ve que alguna planta no le quiere dar frutos, no le quiere dar verduras, que está nada más ahí la mata por querer estar y no funciona, pues es de podarla, es de limpiarla, ver qué es lo que tiene alrededor, si no tiene hongos o qué, y agarra usted 2 cucharadas de avena, ya tiene listo su abono. Ya va a ver qué chulada se le van a poner sus plantas, qué preciosas se van a poner si lo trabajamos tal como nosotros necesitamos. Pues mi gente, acá dejamos esperando que repose un poquito, que salga todo lo necesario del abono que nosotros necesitamos, y
vamos a ponérselo a nuestras plantas para que sigan floreando, para que permanezcan así preciosas. Bueno, por acá ya dejamos reposar lo que es 1 hora. Mire, y le pusimos otra media taza de agua porque esto es lo que me va a funcionar a mí para hacer ya tengo mi abono preparado y mis plantas ya están listas para que nosotros se los pongamos. Y así de esta manera es como siguen manteniendo la floración perfecta. Mire, esto es lo importante. Le ponemos un poquito por acá. Le ponemos a lo que es la azucena también. Mire, esto es la importancia que le debemos de dar a nuestras plantas. Porque fíjense que no necesariamente usted le va a poner todo el frasco a una sola planta. Usted tiene que dividir su abono en varias partes porque se lo va a poner a lo que son las plantas que a usted le interesan, que a usted le beneficia y que se le olvidó. Y por una u otra razón usted no lo abonó. Hace 7 días, yo a cada 7 días le pongo lo que son los abonos orgánicos. Pero si a usted se le olvidó y no se lo puso, pues es momento de que usted le vaya poniendo a todas sus plantas que no están abonadas. Y reciban todos lo que es el abono orgánico, que es bastante natural, bastante perfecto. Miren, si se dan cuenta, por acá hacemos el trabajo especial. ¿Se da cuenta, mi gente, que es muy fácil de hacerlo? Muy fácil de prepararlo. No le va a costar tanto trabajo. No le va a costar un dineral. Con cosas sencillas que tal vez antes lo agarrábamos y todo lo tirábamos a la basura. Y no sabiendo todas las propiedades que la avena contiene de especialidades para nuestras plantas. Fíjense ustedes que esto es bastante interesante, que todos lo sepamos hacer y que nuestras plantas luzcan así preciosas, así lindas y bellas como mi gente preciosa, ¿verdad? Porque el disfrutar una flor es una alegría. Pues acá quedó la avena por debajo y esto se lo vamos a poner, no lo vamos a desperdiciar. Esto, ¿sabe qué va a pasar con esto? Esto se lo vamos a poner a otra planta, pero se lo vamos a poner por debajo, porque voy a trasplantar una mimata, una flor que tengo por ahí, y esto va por debajo. Y lo que va a hacer es que va a ayudar a las raíces. Fíjense ustedes que esto es lo interesante. Va a ayudar a las raíces para que la planta permanezca verde, permanezca bonita, permanezca preciosa. Esto es el cuidado de tener plantas en nuestro jardín, de tener flores en nuestro jardín. Fíjense que esto de tener un jardín no es de tenerlo por quererlo tener, no es así. Esto de tener un jardín es algo interesante porque es algo que tenemos que trabajar todos los días. Mañana, tarde y noche. Mañana, tarde y noche usted está cuidando sus flores, porque si por la mañana usted pasó por este lado, pues va a regar por este lado. Pero si el tiempo no le alcanzó, pues al mediodía va usted a hacer otras cuantas plantas. Por la tardecita, ¿sabe usted que lo que le iba a poner a las otras plantas no lo puede hacer durante el día, no, que lo tiene que hacer por la tarde? Pues ahí está otra vez en su jardín. ¿Se da cuenta? Allí se va el tiempo, ahí se nos va la tristeza, se nos van las amarguras. Si estamos amargadas, se nos va por un momento, ¿verdad? Y nos sentimos ya tranquilas, nos relajamos al ver las plantas, que qué preciosas están. Viene usted y va usted a conservar estas hermosuras. Ay, qué linda está esta mi planta, no sabía yo que así se me iba a poner, pero qué preciosa está. Y comenzamos a platicar en el jardín y ya se fue todo, ¿verdad, mi gente? Y el día completo se nos fue y nosotros fuimos felices en todo el día. De esta manera, mi gente preciosa, yo le comparto lo feliz, lo tranquila y lo dichosa que yo soy teniendo todas estas flores. Aunque no tengamos riquezas, pero tenemos alegrías, tenemos bendición. Y tenemos, como le quisiera yo decir, una forma como alegrarnos en las plantas. Porque si no tenemos riquezas, pero si tenemos
unas cuantas plantas que nos estén floreando en casa, esta es toda la riqueza que Dios Padre Todopoderoso le ha dado, y es que usted lo tiene que disfrutar y lo tiene que agradecer, ¿verdad, mi gente? Pues mi gente linda, mi gente preciosa, yo me despido de su casita por el día de hoy, dejándole acá este consejo interesante, importante, porque de esta manera es como yo le comparto a usted mis alegrías, mis penas y mis tristezas. Pero el día de hoy yo no estoy triste, no estoy preocupada, estoy feliz porque este cartucho floreó. Fíjense ustedes que ayer estaba botoncito y miren, ahora ya reventó su flor. Esto es lo que le alegra a uno todos los días en el jardín, ¿verdad, mi gente? Bueno, mis amores, me despido de ustedes esperando que Dios nuestro Señor permanezca en sus hogares y que la bendición divina no le falte en su familia. Mis amores, les deseo un excelente día, que lo pase usted de lo mejor. Muchas gracias, mi gente, las quiero mucho, los quiero mucho de corazón. Y un abrazo para toda mi gente, con muchas fuerzas, para toda mi gente. Saludos cordiales a todas mis preciosuras. Hasta pronto, mi gente.